Este curso que estamos desarrollando sobre la verdad católica frente al liberalismo y al socialismo, que pretende ser una invitación a la reflexión sobre la red pública y el bien común, empezó con una clase introductoria a la problemática y luego desarrollamos tres perspectivas tomando autores del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que se ocuparon del asunto. Primero, el padre Rosmini, en su ensayo sobre el socialismo y el comunismo. En segundo lugar, don Juan Donoso Cortés, en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Y, por último, Auguste Nicolas, en su libro sobre el protestantismo y todas las herejías en su relación con el socialismo. El abordar estos tres autores tiene para mí una doble importancia. En primer lugar, una importancia doctrinal, porque creo que estos autores enfocan el problema desde principios auténticamente cristianos, desde los principios de la fe católica. Y segundo, una importancia histórica, porque a veces se desconoce, y lamentablemente se desconoce, la existencia de este pensamiento, un pensamiento vigoroso, profundo, que confronta a estas ideologías del liberalismo y del socialismo desde la fe católica, desde sus mismos orígenes, desde los orígenes de esta ideología, quiero decir. Es decir, no hay que esperar mucho tiempo para que el pensamiento católico se haga cargo de esta problemática y establezca principios sólidos para enfrentar la cuestión. A mediados del siglo XIX ya tenemos un núcleo doctrinal firme, y no solo por autores que se ocupan del tema, sino también en el propio magisterio de la Iglesia. De manera tal que el desconocer esto sería como desconocer el propio tesoro y la propia riqueza acerca de la cuestión. Y me parece importante que tengamos conciencia de la existencia de una tradición de pensamiento en la que uno puede apoyarse para abordar con solidez de pensamiento cristiano, iluminando este aspecto de la cultura, que es la vida social, política, jurídica, económica, desde la fe, ¿no? El lema de la Fundación de la Santa Ana es presencia de la fe en la cultura, ¿no? Y si hay un aspecto de la cultura de hoy día en el cual la luz de la fe parece hacerse poco presente, es precisamente este aspecto político-social y político-jurídico que hace a las doctrinas del socialismo y del liberalismo. Pero hoy la clase se va a situar básicamente en la perspectiva que en la primera clase presentamos como de la tradición cristiana, ¿no? Por eso vuelvo al fresco del Palacio de Siena, del Palacio de la Señoría de Siena, que habíamos comentado brevemente en la primera clase, ¿no? Y vamos a tomar como ilustración de esta clase quinta, básicamente esta imagen, ¿sí? Donde aparecía una alegoría del gobierno cristiano, imposible sin las virtudes teologales, que están allá las tres encima de la figura que simboliza a la República Cristiana, ¿no? En este caso a la República de Siena, las virtudes cardinales que la acompañan a ambos lados y sobre todo la justicia, que estaba emblematizada acá y que es la virtud central del orden político y social, ¿no? Un orden social, cristiano y auténticamente humano no puede basarse sino en la virtud. Pero si es cristiano, no son las virtudes humanas, sino en las virtudes cristianas. El tema de esta clase de hoy es la tercera posición y la contrarrevolución, vertientes de una problemática y sus equívocos.
La ubicación de este tema, podríamos decir que es un intento de retomar el hilo de esa reflexión del siglo XIX que hemos presentado y actualizarla para problemas que surgen después, como este de la contrarrevolución o de la tercera posición. Pero para entrar en el equívoco que estas expresiones pueden introducir, me parece que nada mejor que empezar por hacer una exposición conceptual lo más clara posible de los pseudoprincipios o errores comunes al liberalismo y al socialismo, porque no se puede entender en qué podría consistir una tercera posición o en qué se consistiría una contrarrevolución si no se entiende qué es lo que estas dos posiciones tienen de núcleo sólido común. Esto es lo que también suele olvidarse, ¿no? Y pareciera que la alternativa política pasa por lo uno o por lo otro, ¿sí? Bajo el nombre de liberalismo, socialismo, de derechas y de izquierdas, de conservadores y progresistas, o lo que sea, ¿no? Y toda la política discurre por ese cauce, cuando en realidad eso es la desviación y la deformación, la corrupción esencial de la vida política. Las dos cosas, juntas. Pero para verlas juntas, lo importante es entender lo que tienen en común. Y esto es lo que voy a tratar de exponer en la primera parte de la clase, y después voy a hacer una reflexión sobre los dos temas que figuran en el título. El primer pseudoprincipio común es el de la disociación de lo temporal y lo eterno. Y eso es la hipoteca protestante, que, como decía muy bien Nicolás, es la raíz del liberalismo y del socialismo. ¿Qué quiere decir con la disociación de lo temporal y lo eterno? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que hace el hombre en la vida del tiempo de este mundo no tiene en realidad relación real, no tiene nada que ver con la vida eterna. ¿Y esto es lo que sostiene el protestantismo? Sí, señor. La doctrina predestinacionista del protestantismo y la doctrina de la gracia extrínseca y forínseca suponen que el hombre en sus obras no puede hacer nada que lo vincule a la vida eterna. Las obras del hombre son siempre humanas, son siempre corruptas y no pueden ser otra cosa. Entonces, en su acción, ¿a qué tiene que dedicarse? A buscar la santidad, a buscar la plenitud de la vida cristiana. Nada de eso. Todo eso es anatema para la mentalidad protestante. Tiene que dedicarse a las tareas meramente seculares, que son las únicas que están al alcance del hombre. Y eso sería la verdadera humildad y la verdadera actitud cristiana. De ahí que el protestantismo promueve un macizo secularismo allí donde se implanta. Este secularismo, traspuesto a mentalidad inmanentista, es un núcleo sólido común de el liberalismo y el socialismo. Pero ahora ya no desde esta perspectiva teológica protestante, sino como inmanentismo naturalista y racionalista. Este es el segundo punto que he puesto allí, ¿no? Esta disociación de lo eterno y lo temporal que va en contra de esto, ¿no? El orden cristiano temporal y el orden de la virtud cristiana, basado en la verdad y en el bien auténtico, vincula el tiempo con la eternidad. Eso es lo que desaparece en la disociación protestante. El iluminismo no hace más que profundizar esto. ¿Por qué? Porque en el fondo, como naturalismo y racionalismo que es, niega todo orden sobrenatural. Y lo único que nos queda, ¿qué es? El siglo, el tiempo, la historia, la inmanencia. Este principio del inmanentismo naturalista y racionalista es la hipoteca iluminista en la cual se basan tanto el liberalismo como el socialismo. Este inmanentismo, fíjense, ¿qué significa naturalismo? Entender el naturalismo es fundamental para ubicar tanto el liberalismo como el socialismo. Y naturalismo es el rechazo y la negación de todo
el orden sobrenatural, de toda la realidad sobrenatural. Adviértase que no significa necesariamente ateísmo, eso lo analiza muy bien Donoso Cortés en su ensayo, porque es compatible ese naturalismo con el deísmo, con el panteísmo y con el ateísmo. Con el deísmo, es decir, un Dios que ordena el mundo, pero que es absolutamente impotente para intervenir en el tiempo. Ese es el Dios del deísmo, el Dios de Locke, el Dios de Kant. La naturaleza ordenada por Dios funciona por sí sola. No hay ni revelación, ni gracia, ni sacramentos, ni iglesia. Solamente hay naturaleza que se despliega a sí misma y que por sí sola se identifica ¿con qué? Con lo que Dios ha ordenado. Y se acabó. Eso es naturalismo. En esa perspectiva, la historia, ¿quién la hace? El hombre y solo el hombre. Las decisiones del hombre son lo que hace la historia. Dios no puede intervenir en la historia, aunque se afirme que hay un Dios, ¿está claro? Pero es un Dios que no interviene en el tiempo. Seguimos en la disociación, ¿está claro? El tiempo es competencia exclusiva del hombre. Esta es la consecuencia fundamental del naturalismo. El naturalismo llevado al plano del conocimiento se llama racionalismo. Es decir, no hay más conocimiento de la realidad que el que la sola razón alcanza. Queda descartada a la luz de la revelación, la sabiduría divina participada. Lo único que existe es la luz de la razón. Es el lema común de liberalismo y socialismo. Una razón autosatisfactoria que en sí misma es suficiente y es completa para que el hombre alcance sus propios fines. De aquí se deriva un tercer núcleo común, que es el secularismo y el laicismo. ¿Qué quiere decir esto? En clave iluminista, porque de ese iluminismo naturalista y racionalista se deriva todo lo que voy a enunciar a continuación. No son más que aspectos de lo mismo. Primero que nada, el secularismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del hombre en el tiempo no tiene más fines que los fines inmanentes o los fines temporales. Esto grava enormemente en la actualidad sobre la noción del bien común. Pareciera que no hay más bien común que el bien común temporal. Y, por una consecuencia inexorable del inmanentismo, ese bien común temporal queda degradado finalmente a bien común material. Y de eso se trata en la política, y nada más que de eso. El deterioro, la corrupción de la noción de bien común procede básicamente de este secularismo, de este laicismo. Fíjense, el principio secularista es que los individuos subjetivamente pueden ocuparse de cosas que pretendan que son fines trascendentes, pero la realidad humana en el tiempo, social, política, jurídica, solamente tiene que ver ¿con qué? Con lo temporal. ¿Está claro? La idea de una trascendencia queda subjetivizada, individualizada y remitida a la esfera del capricho de cada quien. Eso es propio del liberalismo. Y el socialismo no sostiene otra cosa. ¿Está claro? Porque los dos se afincan ¿en qué? En la concepción secularista de la vida social, política, jurídica, económica. No hay más fin, insisto, que el fin temporal. Si usted no discute esto, lo anticipo para la segunda parte de la clase, sino que se afinca ahí y después trata de mediar entre socialismo y liberalismo, tomo del liberalismo la idea de la democracia y de la libertad, del socialismo la idea de que hay que preocuparse por los pobres, y entonces armo un intermedio virtuoso y encima le pongo el nombre de doctrina social católica o de democracia cristiana o de quién sabe qué cosa, ¿no? Eso, si está en la misma perspectiva del inmanentismo secularista, no es ni puede ser cristiano de ninguna manera. Y no es un intermedio de nada, y no es una tercera posición de nada. Es una de las infinitas variantes posibles en el continuo liberalismo-socialismo. Y nada más que eso, que por otra parte, de ordinario se mezclan entre sí. Porque son antagónicos solo parcialmente. El laicismo es una expresión del secularismo, porque el laicismo, ¿qué quiere decir? Tanto el principio del laicismo como el principio de la neutralidad religiosa del Estado son principios que proyectan el secularismo. O sea, la vida pública no tiene nada que ver con la
eternidad ni con fines trascendentes. Tiene que ver solamente con lo inmanente. Esta es la concepción laicista. Usted al Estado lo tiene que separar radicalmente de toda religión, de toda identidad religiosa y sobre todo de toda referencia a lo trascendente. El laicismo, insisto, no es más que una proyección del secularismo y puede darse en grados distintos. ¿Socialismo y liberalismo son laicistas? Claro que sí, los dos. Lo son en su entraña y lo han sido históricamente, militantemente laicistas. Otro elemento común, muy profundo e importante, es el concepto de la autoliberación humana. Yo en la clase pasada hice alusión a los freethinkers ingleses de finales del siglo XVII, liderados por Bolingbroke, el gran inspirador de Voltaire. Estos autores llaman librepensadores. Librepensador, fíjese, cuando usted dice la palabra, nosotros estamos acostumbrados a oírla, ¿no? Un librepensador. ¿Qué quiere decir semejante cosa? Porque la libertad, el libre arbitrio, es un atributo de la voluntad, no de la inteligencia. Y el pensamiento parece que es cosa de la inteligencia. ¿Está claro? El pensamiento no es libre ni no libre, es pensamiento, porque es actividad de conocimiento. Si es sano. El pensamiento, en cuanto a actividad de la inteligencia, está llamado a determinarse por el ser de las cosas y a buscar la verdad. No es libre la inteligencia de sostener lo que caprichosamente se le antoje a quien. A ella no, porque ella no tiene antojos. La inteligencia no tiene deseos. La inteligencia no es una facultad apetitiva. Si nosotros le atribuimos libertad al pensamiento, es que subordinamos el pensamiento a cierta voluntad. ¿Está claro? Y a esa voluntad la queremos liberar ¿de qué? La voluntad es lo que es auténticamente libre, no, pero es libre en cuanto puede elegir inteligentemente el bien. No en cuanto caprichosa y en cuanto absolutamente autónoma, encerrada en su propia subjetividad de querer. Eso no es una voluntad libre, es una voluntad esclavizada al orgullo y a la soberbia del hombre. La voluntad es la que, o el deseo, es lo que dominan al pensamiento si el pensamiento es libre. Porque la inteligencia, insisto, no es libre de decir esto o aquello. La inteligencia está atada por el ser. Y lo primero que hace el libre pensamiento es eso, desvincular a la inteligencia del ser de las cosas, porque se declara antidogmático en materia teológica, antimetafísico. Es decir, separa la inteligencia de la verdad revelada y de la verdad natural. Y entonces la inteligencia es libre, no es libre. Es esclava del capricho del hombre, de la soberbia del hombre. Ese es el libre pensamiento. El libre pensamiento se autoproclama liberación del dogma, liberación de la metafísica, que también es dogmática. Liberación, ya lo decía Kant, ¿no? Hume me liberó del sueño dogmático. La liberación ¿de qué? De la tradición. Toda la tradición es un error del que hay que desprenderse. Liberación de la autoridad. La autoridad nos subyuga, nos esclaviza. Nuestro pensamiento se libera de toda autoridad. Por sí mismo se elige la autoridad suprema. ¿Está claro? Y liberación de toda autoridad, de toda tradición. Finalmente, liberación de todo orden que trascienda a la propia voluntad humana. Soy yo el que pone el orden. En esta es lo que llama Kant la autonomía del hombre adulto, que ha pasado de la niñez y por lo tanto ya no tiene que ser regido por normas que le vienen de fuera, por ejemplo, que viniesen de Dios. Tiene en sí mismo la ley que lo ha de regir. Es autónomo, se rige por sí solo. Autonomía, que quiere decir una independencia del hombre respecto de algo superior o exterior. El hombre es el que por sí mismo se autodetermina. Fíjense ustedes que ¿por qué me fui al libre pensamiento? Porque en el libre pensamiento, lo mismo que los concienciarios alemanes, que son un poquito posteriores, se llaman concienciarios, los libre pensadores alemanes se dan este nombre, concienciarios.
Es decir, los que tienen conciencia y al mismo tiempo difunden entre los hombres la conciencia de que el hombre con su sola razón es la fuente de su liberación y de su progreso y de su salvación. ¿Está claro? Crean conciencia, concientizan o, como dicen en España hoy día, conciencizan, que se hace, generan conciencia acerca del progreso de la vida social. Bien. Me remonté a esto, ¿por qué? Porque allí existe ese ideal de la autoliberación humana. El hombre está llamado a liberarse. Ese liberarse de todo esto que he dicho es en última instancia desprenderse de Dios, ¿no? Hay una triple expresión usada por la tradición católica alemana para referirse al abismo de esta pseudo-liberación. Primero, libres de la Iglesia, después libres de Cristo, después libres de Dios, finalmente, ¿no? Y estas tres cosas son inseparables entre sí, porque la Iglesia es la Iglesia de Cristo, que es su cabeza, y Cristo es Dios. De manera tal que liberarse de la Iglesia termina siempre siendo ateísmo militante, ¿sí? Eso es una caída necesaria desde del orden moral, religioso, espiritual, ¿sí? Esa liberación la opera ¿quién? El hombre solo. Él es su propio liberador. Ahí está el mito liberal y socialista de la autorredención humana. ¿Está claro? Cuando hablamos en política de liberalismo y de socialismo, lo primero que hay que atacar es esto, la idea de que con la política manejada humanamente, recordemos lo que hemos dicho antes de naturalismo, racionalismo, secularismo, laicismo, ¿no? Con la política manejada humanamente, inmanentísticamente, el hombre soluciona todos los problemas del hombre. El hombre se libera a sí mismo, el hombre se salva a sí mismo y entra en la vía del progreso indefinido. Un sexto elemento fundamental es el igualitarismo antijerárquico y el anarquismo, he puesto yo ahí. No me refiero acá a los anarquistas como Bakunin, Kropotkin o Proudhon. No me refiero al anarquismo como variante particular de la ideología inmanentista social. Acá hablo de anarquismo en un sentido etimológico, que es inseparable del igualitarismo antijerárquico. Lo que hay tanto en el liberalismo como en el socialismo es el odio de toda jerarquía natural, de toda jerarquía que pertenezca al orden del ser. Por eso la palabra igualdad es común a unos y a otros. Hay un igualitarismo liberal, hay un igualitarismo socialista, pero liberales y socialistas son igualmente igualitaristas, igualmente. El igualitarismo quiere decir no reconocer la jerarquía del ser de las cosas. Dios encima del hombre, primero que nada. Y segundo, la jerarquía en el orden humano. Jerarquía de autoridad en la familia, en la vida social, en toda sociedad humana, en la Iglesia. Fíjese cómo el protestantismo de nuevo acá es la raíz. Porque antes del igualitarismo liberal socialista está el igualitarismo protestante. ¿Está claro? Abolidor de toda jerarquía eclesiástica, que a lo sumo se conserva como una jerarquía administrativa, pero sin fundamento ontológico. Se entiende lo que digo, una jerarquía administrativa, ¿no? En la Iglesia Evangélica Luterana de Alemania tiene gente que se llama pastores, gente que se llama obispos, pero no es jerarquía eso. Son designaciones administrativas que hace la asamblea de los creyentes, ¿no es cierto? Para que éste cumpla esta función y esta otra función, y nada más. Antes las hacía el príncipe, las designaciones, ¿sí? Como la de cualquier funcionario del Estado.
en el origen. ¿Por qué es anarquismo este espíritu antijerárquico, este odio de la jerarquía? Es anarquismo ¿por qué? Porque niega el principio. ¿Está claro? Un principio siempre es algo jerárquicamente superior a lo que le es subordinado. ¿Está claro esto? Ya sea en el orden del ser, en el orden del conocer, en el orden moral, en el orden político. Lo que tiene razón de principio es lo que es superior a lo que le está subordinado. Si usted niega la jerarquía, se acabó el principio. ¿Cómo se dice negación del principio? Negación de la primacía, negación del orden que se basa en un primero. Se dice anarquía. ¿Está claro? La anarquía no es otra cosa que eso. Supresión del principio. Argé quiere decir principio en griego. ¿Sí? Anárquico es el que niega el principio. No hay principio. Esto tiene que ver también con la idea de la autodeterminación y autoliberación, por supuesto. Donde no hay principio, yo soy el que pongo o establezco lo que es y lo que no es, lo que se llame orden, lo que se llame el orden aparente, el orden superficial, accidental, que lo determino yo. Lo determinamos todos, igualitariamente, dialógicamente, según una dialógica racional, diría hoy día Habermas, ¿no? Que es un mecanismo de convención social democrático, para que todos determinemos lo que es y lo que no es, ¿sí? Esto se llama así, esto se llama así, esto es aquello, la ley es esta otra. Es una determinación que no brota de un principio ordenador, brota simplemente de la voluntad autodeterminante del hombre. Esto es liberal y es socialista, sí señor, las dos cosas. Porque fíjense que ese espíritu antijerárquico de la libertad, entendida en sentido inmanentista, de la igualdad, entendida en sentido inmanentista, que no es igualdad de la dignidad personal de todos los seres humanos, es la igualdad de todos en el orden social, político, jurídico, que borra toda jerarquía. Está claro lo que digo, ¿no? Hoy día es fácil entender esto, porque hoy día vivimos las consecuencias prácticas de esto. ¿Está claro? La familia implica un orden jerárquico natural, pero hoy día eso se procura borrarlo. ¿Está claro? No hay orden entre el esposo y la esposa, no hay orden entre los padres y los hijos. El orden es malo. La jerarquía es antidemocrática, es contraria a la libertad. Todos están llamados a ser absolutamente equiparados en la ley según su capricho subjetivo, hasta el punto de que cada uno puede determinar quién es o qué sexo tiene por su propio capricho o voluntad. ¿Está claro? Aún los niños también. Pero no están bajo la autoridad paterna. No, ¿qué van a estar? El Estado los libera de eso. ¿Está claro? El Estado liberal, socialista, les da la libertad perfecta para hacer lo que se les antoje. Es decir, para no ser nada. No para ser lo que son. El igualitarismo antijerárquico y el anarquismo son seguidos por el democratismo, otra cosa en que son uno, el liberalismo y el socialismo. Los que tenemos memoria de lo que se ha llamado la época de la Guerra Fría, sabemos perfectamente que tanto el bloque liberal occidental liderado por los Estados Unidos como el bloque soviético hacían alarde de democracia, igualmente, ¿no? Todas las repúblicas de Europa bajo la Unión Soviética se llamaban repúblicas democráticas. La República Democrática Alemana, la República Democrática Polaca, todas eran repúblicas democráticas, ¿sí? Porque la verdadera democracia es democracia socialista, ¿o no? Y del otro lado son los campeones de la democracia universal,
la democracia por encima de todo, la bandera de la democracia, ¿sí? La democracia para el mundo. Bien, todos son democráticos. Lo que quiero decir es que la democracia es un valor fundamental tanto para el socialismo de todo tipo, no solamente el socialismo democrático occidental, también el socialismo soviético, y para el liberalismo. Uno puede decir, bueno, son democracias distintas. Sí. Pueden tener diferencias. Diferencias de matiz en el tipo de organización, pero ¿en qué se basan? En la soberanía del pueblo, por eso se llaman democracia. Esta soberanía del pueblo, de nuevo, es un principio radicalmente anticristiano, porque la soberanía del pueblo entendida en sentido inmanentista, ¿qué quiere decir? Que el pueblo es la fuente de toda autoridad, es la fuente de toda ley, y el pueblo somos hombres o no. Después hay que ver qué tergiversaciones caen sobre la palabra pueblo, si el pueblo son estos y no aquellos, si el pueblo tiene que estar organizado así o asá. Yo llamo pueblo solamente al que es democrático liberal o solamente al que es democrático socialista. El pueblo son estos o son aquellos, el pueblo son los que piensan así o los que apoyan a fulanito pero no los que apoyan a menganito. Después vienen todas las identificaciones del pueblo. El pueblo es lo que usted quiera, ¿sí? Pero el pueblo... Lo que es fundamental es esto: el pueblo somos seres humanos, y si el pueblo es el soberano, estamos afirmando el principio inmanentista, antropolátrico, anticristiano. Antropolátrico digo que cae en la idolatría de la naturaleza humana, ¿no? El hombre es Dios. Antropolátrico, anticristiano, de que no hay autoridad por encima de la del hombre. El populismo, el democratismo son versiones de la antropolatría, porque absolutizan al hombre, bajo el nombre de pueblo, sí. Pueblo libre, pueblo social, pueblo liberal, pueblo socialista, pero el pueblo es el hombre. Y el pueblo convertido en Dios es tan anticristiano como una élite de déspotas ilustrados convertidos en Dios. Además, las dos cosas son siempre inseparables, porque ya sea en la democracia liberal, ya sea en la democracia socialista comunista, siempre hay una disociación de la humanidad. ¿Está claro? Están los iluminados llamados a gobernar, que son los dirigentes del proceso revolucionario liberal o revolucionario socialista, y está la masa que debe ser iluminada. Bien. Otra cosa común es lo que puede decir el conflictivismo y la disociedad, la sociedad destituida del bien común. Un efecto del democratismo, del anarquismo, de la abolición del orden, de la jerarquía, ¿cuál es? Que la sociedad es concebida simplemente como un grupo de sectores en conflicto. Es decir, como una no sociedad, como una disociedad. La sociedad es la lucha entre antagonistas. ¿Esto lo plantea el liberalismo? Por supuesto, porque para el liberalismo están los arraigados a la tradición y al antiguo régimen y los partidarios de la democracia. Y entre los dos necesariamente tiene que haber ¿qué? Conflicto. Es el conflicto entre el liberal progresismo y el conservadurismo. Y eso es inherente a la democracia liberal, desde sus orígenes. Su primera forma en Inglaterra es una Cámara de Comunes dividida en ¿qué? En liberales y conservadores, ¿no? Y el socialismo hace lo mismo, divide a la sociedad en los unos, los partidarios del orden social transformador, progresista, y los otros, que se atienen a sus privilegios, ¿no? Los defensores de los privilegios, los defensores del orden antiguo, que es el orden antisocial. Y estamos en la misma. La sociedad siempre está disociada entre los revolucionarios y los antirrevolucionarios, que deben ser suprimidos porque van contra la sociedad en su conjunto y contra el progreso. Hasta tal punto es eso característico de la mentalidad socialista
que donde predomina una mentalidad liberal socialdemócrata, digamos así, cualquier sector que no encaje del todo en eso es, a nivel público, a nivel de la consideración general, de la opinión pública circulante y bien pensante, es considerado como algo deleznable, despreciable. ¿Está claro? Así nomás. No interesa si tiene votos o no tiene votos. Lo único que importa, porque ahí se contradicen a sí mismos, pero no del todo, escúchenme. Esto lo digo pensando el otro día estaba viendo en la televisión francesa un programita que presentan siempre libros, escritores, pero estaban presentando una novela y hablaba el novelista con el conductor del programa y estaba explicando de qué trataba la novela, pero hablaban de cierta mentalidad política de Francia con un desprecio olímpico, ¿no? Porque no era, claro, una mentalidad que no es ni liberal ni socialista, lo que llamaban ellos una nostalgia nacionalista antidemocrática, ¿sí? De corte neofascista. Ya con eso, una serie de anatemas que están así acumulándose, ¿no? Entonces, independientemente de lo que hablasen, pero ya hay son anatemas que descalifican inmediatamente a parte de la población francesa. ¿Pero por qué? Y porque no está en el pensamiento ilustrado, simplemente porque no encaja perfectamente en el esquema de la ilustración liberal socialdemócrata. Eso es todo. Bien. La disociedad es permanente, ¿sí? Porque una vez que usted instaló el principio de la revolución, instaló la disociedad. Porque ahí viene el otro, el revolucionarismo, que es la radical liberación de todo lo dado. Cuando usted instala el principio revolucionario, necesariamente divide la sociedad. ¿Está claro? A partir de allí hay los unos y los otros. Eso opera per se, opera por sí solo, quiera usted o no quiera. Cuando acá, entre nosotros, a las orillas del Río de la Plata, aparece el nombre de revolución, allá por 1810, ¿sí? En la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Bien, aparece el nombre de la revolución. Inmediatamente se genera la disociedad. Si ustedes estudian la historia del Reino de Indias en el Plata, en lo que fue primero la gobernación de Buenos Aires, después el virreinato del Río de la Plata, parte del virreinato del Río de la Plata. La sociedad, con toda su complejidad y riqueza, de gentes de distinto origen étnico, de distinta tradición cultural propia y específica, a pesar de los conflictos particulares que pudiese haber, es una sociedad, es una totalidad que tiene unidad, armoniosa, en pos del bien común y tiene paz social. ¿Está claro lo que digo? A partir de 1810 que viene una continua sucesión de guerras, de golpes de Estado, de inestabilidad constante, pero además de ¿qué? De tirios y troyanos, ¿sí? Los unos y los otros, dentro de la misma sociedad. Por eso lo primero que genera es una guerra civil. Lo que se llama guerra de la independencia es primariamente una guerra y una guerra civil, hijo. ¿Qué va a ser? ¿Está claro? O el obispo de Salta, don Nicolás Videla del Pino, que quería la continuidad del régimen virreinal, era menos rioplatense, nacido en Asunción del Paraguay, ¿no? Era menos rioplatense que don Manuel Belgrano, nacido en Buenos Aires, que iba con el ejército mandado por la Junta a reprimirlo y que lo encarcela y lo manda preso. ¿Qué es eso si no es una guerra civil? ¿Está claro lo que digo? Le insisto, el nombre de revolución introduce la disociación, lo quiera usted o no lo quiera, le guste o no le guste, porque a partir de que usted instala la mentalidad revolucionaria, se sigue que la humanidad se divide entre los que están con la revolución y los que están contra la revolución. Esa división que solamente vale dicha por el verbo hecho carne, el que no está conmigo está contra mí.
¿Está claro? Eso se lo arrogan los hombres, un grupo de hombres, como si ellos fuesen Dios. Y ese es el espíritu de la revolución. ¿Está claro esto? De nuevo estamos en una inmanentización de lo que es trascendente. Y sin eso el espíritu de la revolución no se entiende, para nada. Los revolucionarios se autodivinizan. Esto es lo que quiero decir. Entonces, o usted está con ellos y es bueno, o usted está contra ellos y es malo. Como si ellos fuesen Dios. Todo revolucionario es esto mismo. Otro elemento común es el capitalismo. El capitalismo. ¿Cómo? ¿Los socialistas son capitalistas? Por supuesto. ¿A alguien le cabe la duda de eso? A ver, ¿qué es el capitalismo? Como todas las cosas, si uno no tiene si uno no se para a tratar de entender qué es, ¿no? Eso que es el hábito socrático, ¿qué va a ser? ¿Qué es esto? Si uno se pone a pensar qué son las cosas, usa las palabras sin saber lo que dice. Esa es la realidad, ¿no? Capitalismo, como el mismo nombre lo indica, es, primero que nada, la idea y la actitud de acumular capital, es decir, riqueza material que permita ejercer poder. ¿Está claro? Una noción muy elemental, primaria. Esa acumulación de capital puede hacerla un Estado, puede hacerla los particulares. Pero el principio capitalista es hacerse poderoso a través de ¿qué? De los bienes materiales. Es claro eso, ¿no? Es hacerse poderoso a través de los bienes materiales. En el fondo es poner la confianza ¿en qué? En la riqueza. Eso es el capitalismo. Si usted pone la confianza en la riqueza, en los bienes materiales, usted es capitalista. Capitalismo no quiere decir defensa de la propiedad privada, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso no es capitalismo. La propiedad privada, además, hay que ver cómo se la entiende, ojo, ¿eh? Porque la propiedad privada en el liberalismo y en el socialismo está siempre supeditada ¿a qué? Al Estado revolucionario del que he hablado recién, que es el que organiza la sociedad. A lo que podemos llamar el constructivismo, lo puse después, ¿no? El constructivismo ingenieril de la sociedad y el desdoblamiento de la humanidad. Eso tiene que ver con lo que yo dije recién de las élites gobernantes y la masa gobernada, ¿no? Pero el Estado liberal o socialista es un Estado que construye la sociedad. Primer modelo, el Estado liberal inglés del siglo XVIII. El Reino Unido. ¿Qué es lo que hace? Organiza un capitalismo industrial y financiero. Primero el financiero, para poder financiar el industrial. A eso se le da el nombre de revolución agrícola y revolución industrial. La revolución agrícola es nada más que un paso para darle mano de obra a la revolución industrial. La constitución de la banca capitalista, o sea, de la banca usuraria, es el instrumento primario para poder fomentar la revolución industrial. ¿Quién organiza eso? El Estado. Claro que sí. El Estado liberal. Sí, señor. Porque tanto el Estado liberal como el Estado socialista son constructivistas de la sociedad. No tienen la noción sana, humanamente sana y única compatible con la fe cristiana, de que el Estado está para gobernar, es decir, para regir según el orden a la vida social. Regir quiere decir, en latín, enderezar, hacer que las cosas sean conformes ¿a qué? A lo que es justo, al derecho. Pero el derecho no lo establece el Estado. En cambio acá sí, tanto en el liberalismo como en el socialismo, y por eso los dos son constitucionalistas. El orden de la sociedad no existe hasta que existe la Constitución. ¿Está claro? Un conjunto de leyes o de instituciones organizadas ¿por quiénes? Por los hombres. Eso es lo que organiza el Estado. Sin eso no hay sociedad ordenada. Como si no hubiese un orden que trasciende al hombre y que está en toda sociedad. La ley natural desaparece. La ley eterna, divinamente revelada, ni hablemos. Desaparece y todo es sustituido ¿por qué? Por una constitución establecida por los hombres, sea el régimen liberal inglés, sea el régimen
de los soviets de obreros y campesinos liderados por el Soviet Supremo de toda la Rusia. ¿Está claro? El régimen que establece la Constitución y que construye la vida social. Esto es común al liberalismo y socialismo. Fíjense, cuando hablo de capitalismo, insisto, puede ser un capitalismo de Estado. La Unión Soviética no fomentaba un capitalismo de Estado, o pretendían ser pobres como Estado. Pero no, competían a nivel mundial con la gran potencia liberal capitalista. Pero los dos eran igualmente capitalistas. Y esto quiere decir, los dos eran igualmente materialistas. He puesto en el J el materialismo, que es la primacía de la materia, de donde se deriva el economicismo. Donde hay economicismo hay materialismo. Y el materialista no puede ser sino economicista. ¿Qué quiere decir esto? Materialismo es entender que la primacía ontológica de la realidad está en el mundo material, está en la materia, no en el espíritu. Esto es parte de la misma rebelión ateísta, porque Dios es espíritu. Proclamar la primacía de la materia es invertir el orden de las cosas. Pero lo material no es importante, lo material es relativamente importante como medio para la vida del hombre, pero no es ni el fundamento, ni el origen, ni el fin de la vida humana. Cuando usted piensa de manera capitalista, de Estado o privatista, pero capitalista. Cuando usted piensa de manera economicista, la economía es la que lo decide y lo dirime todo. Si queremos ordenar la vida social, tenemos que partir de la economía. ¿Está claro? Economía entendida en el sentido inmanentista e iluminista de sistema de apropiación de los bienes de producción y de distribución de esos bienes. Si economía es el fundamento de la vida social, entonces usted piensa materialistamente. Claro que sí. Aunque no se diga materialista. Pero si piensa en la realidad solo en base a la economía, en lugar de entender que todo lo que es producción, distribución, consumo de bienes y de servicios de orden material es nada más que un instrumento de la vida moral del hombre y que está necesariamente subordinado al orden moral, al orden político, que es el de la autoridad legítima, al orden jurídico, que es el de lo justo, objetivo, bajo la ley de Dios. Sin lugar de entender que la primacía pasa por ahí, por la virtud, y fundamentalmente por la virtud teologal, que es la base de todas las virtudes morales. ¿Sí? Si usted, en lugar de entender eso, que el fundamento del orden de la vida social pasa por ahí, entiende que pasa por la economía, es materialista, es socialista o es liberal, quiera o no quiera, de nuevo, le parezca o no le parezca. El ilustracionismo sustituye la moral por la ideología. Esta es otra consecuencia común al liberalismo y al socialismo como expresiones del iluminismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿La ideología sustituye a la moral? Sí, señor. Usted es bueno si piensa de modo progresista. Basta con eso. Su conducta la decide usted, si cada uno es libre de vivir como quiera. ¿Está claro? ¿Importa conocer la verdad? No importa. ¿Importa conocer tener virtud y obrar justamente? No, eso depende de las circunstancias. Además, a veces hay que ser injusto porque si no, no hay progreso. ¿Está claro? Y toda revolución liberal o socialista justifica sus crímenes porque son para el progreso. Y sus desórdenes y sus injusticias. Está bien, esto es injusto, pero sirve para progresar. Listo, se acabó, ya está. Ahora, cuando usted tiene esto llamado el ilustracionismo, ¿qué es lo que hace de usted un hombre bueno? Que es ilustrado, que tiene la luz de la sola razón. Y se libera entonces de todo el lastre dogmático de la religión cristiana, del pensamiento metafísico, de la tradición, de la autoridad heredada, de la autoridad dada, ¿no? Eso de la autoridad dada me hace acordar
Mefistófeles de Fausto, que le dice a un estudiante, hablándole del derecho: te van a enseñar todas las leyes heredadas, todos los derechos de los antiguos, pero los derechos con que tú naciste, nunca, ¿no? Como contraponiendo lo heredado y lo dado, la tradición, como una iniquidad, a los derechos subjetivos de cada quien, del hombre nuevo, ¿no? Pero esto del ilustracionismo, fíjense, hace poco, otro dato televisivo, este era en televisión española, también un programa que hablan de libros, ¿sí? Y estaban hablando de un librito que se llama Los hombres buenos, los buenos hombres, una cosa así, una novela también. ¿Quiénes son los protagonistas de la novela? Son unos españoles del siglo XVIII, que se van de España a Francia. ¿Para qué? Para conseguir un ejemplar de la enciclopedia. Porque en España, en la España oscurantista, dominada por el poder de la Iglesia, la enciclopedia había sido prohibida por la Inquisición. Y entonces se fueron a Francia, se consiguieron un ejemplar de la enciclopedia y lo entraron de contrabando por los Pirineos. En la novela, la historieta esta, y estos son los buenos hombres. O sea, son buenos no porque obran justamente, virtuosas, son buenos simplemente porque introducen la enciclopedia en España. ¿Está claro? Eso es un ejemplo de lo que acabo de decir. La ideología sustituye a la moral. ¿Está claro? Usted es bueno o malo según cómo piensa, no según cómo obra. La ideología sustituye a la moral. Dicho sea de paso, es cierto que la España del siglo XVIII prohibió la enciclopedia, ¿sí? Para bien de España, por supuesto, por gracia de Dios. Eso no significa que los españoles fuesen ignorantes, significa que eran inteligentes y sabios, con una sabiduría más alta que la ilustración de la enciclopedia, que es veneno iluminista. Y por último, se resumen todas esas características en lo que podríamos llamar el anticristianismo común, a liberalismo y socialismo. Porque en cuanto hay que plantear un problema en el cual entra en juego la fe cristiana, liberales y socialistas están de acuerdo, ¿no? Ahí no cabe duda, no hay problema. Hacen frente común, ¿está claro? Piensan igual cuando se trata de rebelarse contra Dios y contra su ungido. Ahí van juntos. ¿Por qué? Y porque tienen la misma raíz anticristiana, ¿sí? Lo que pasa hoy día acá entre nosotros con la llamada ley de aborto, ¿no? Ahí socialismo o liberalismo, populismo o democratismo capitalista se ponen de acuerdo. De hecho, si vamos al panorama internacional, esa norma inicua que despenaliza o legaliza como un derecho, en cualquiera de los dos casos es una iniquidad, un homicidio siempre alevoso, porque recuerden que en el homicidio la alevosía se mide por la indefensión de la víctima, ¿no? Si la víctima se puede defender, ya no hay alevosía, ¿no? Si la fuerza del victimario es par con la de la víctima, si la víctima está armada, si la víctima puede defenderse, es otra cosa, ¿no? Pero cuando la víctima está indefensa, una persona que está postrada en la cama enferma, y uno va, se le acerca y lo mata, ahí hay alevosía, ¿no? En el caso del aborto siempre hay alevosía, porque la víctima es la más indefensa de todas. Naturalmente indefensa, hasta el punto que tiene que estar protegida, ¿no? En el seno materno, si no perece. Hay una indefensión absoluta. Aunque esto es claro a la luz de la inteligencia humana y del sentido común, la ideología revolucionaria lo subvierte, lo corrompe, lo discute, porque absolutiza ¿qué? La voluntad subjetiva de algunas personas. ¿Está claro? Si usted quiere, ¿por qué no va a tener derecho a hacerlo? Además, si eso pone en riesgo su vida, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Está claro? Así como dije lo de la alevosía, es cierto que en todo crimen y en todo homicidio puede haber atenuantes.
Puede haberlo. Es por eso cuando tiene que considerar el juez de la causa. Usted no puede despenalizar en virtud de los atenuantes posibles o eventuales. ¿Está claro? Además, ese homicidio no solo es siempre alevoso, sino que de ordinario tiene otro agravante, que es el abuso de la habilidad profesional para cometer un crimen. Porque el médico que lo realiza, o el profesional que lo realiza, en cuanto que hace eso no es médico. Porque el arte de la medicina es el arte de curar, no el arte de matar. Ahora, como quien tiene el arte de curar, tiene la habilidad y el conocimiento para hacer eso, ¿no? Hasta tal punto eso es así que los antiguos griegos paganos a los médicos les hacían jurar que no iban a realizar prácticas abortivas, ¿no? Porque claro, ellos eran los que tenían la posibilidad, la facilidad para hacerlo por su conocimiento profesional, ¿o no? Como usted toma un boxeador, ¿no? Y lo manda a golpear a alguien, claro. En cuanto agarra a alguien a piñas en la calle por cuenta propia, el boxeador no es boxeador, pero puede valerse de su habilidad profesional para liquidar al otro en 2 segundos, ¿no? Y para matarlo también. Porque tiene mucha más fuerza, tiene dominio y control de cómo se aplica la fuerza, sabe hacerlo. ¿Está claro? Eso es un agravante para el crimen. Lo mismo pasa con el médico que es un aborto. Porque no está hablando como médico, se está valiendo de una habilidad profesional para cometer un crimen. Disculpen la digresión, pero viene a cuento de este anticristianismo y antihumanismo común de liberalismo y socialismo. Si vamos a nivel mundial, tanto los estados considerados liberales como los estados socialistas han introducido legislación abortiva a lo largo del siglo XX. ¿Está claro? Y la siguen teniendo. Los Estados Unidos actualmente, Rusia actualmente, ¿está claro? Como la Unión Soviética antes. Y todos los estados liberal socialdemócratas, ahí está, de Europa, ¿no? En Europa el contubernio liberal socialdemócrata es tan claro que también es experimentable la unidad esencial de liberalismo y socialismo. No es una cosa que haya que hacer un gran esfuerzo por discernir, ¿no? Es una cosa que está a la vista, diría yo. Y ahora me queda brevemente la parte última, y voy a mencionar estos 2 problemas, pero en realidad voy a dejar el desarrollo de esto para la clase próxima. Voy a concluir esta exposición que he hecho con una lectura y nada más. Esta lectura pertenece a un libro del padre Julio Mainviel. El único autor que voy a mencionar hoy y que voy a citar hoy es el padre Mainviel, un sacerdote argentino ilustre del siglo XX. Lo que voy a leer es un pasaje de un artículo que se llama La Tercera Posición, que figura en una recopilación de artículos que se llama Política Argentina, ¿sí? Este libro está editado en Buenos Aires en el año de gracia de 1956. Dice así el padre Mainviel: la Iglesia no prometió nunca sino una felicidad muy relativa en la vida presente, porque la tierra es un valle de lágrimas para los ricos y para los pobres, para los sabios y para los ignorantes. No tenemos aquí ciudad permanente y corremos detrás de la felicidad absoluta que solo se nos da en la posesión indeficiente de la divina visión. Por otra parte, tanto la felicidad absoluta de la vida futura como la relativa de la presente solo pueden ser alcanzadas si el hombre, respetando las relaciones esenciales del universo, se coloca en dependencia de las prescripciones ordenadoras de la ley natural y divina. Fíjense ustedes que si uno no empieza por acá, por disipar lo que podríamos llamar el ilusionismo inmanentista en la concepción de la felicidad humana,
cualquier cosa que hable en política puede sumergirse inmediatamente en la mentalidad inmanentista corriente. ¿Está claro? Pero desde hace más de 2 siglos el hombre se ha ilusionado con otra fantasía, porque como dice Pío XII en el Gran Retorno, a su real fisonomía de criatura que tiene origen y destino en Dios, se ha sustituido el falso retrato de un hombre autónomo en la conciencia, legislador incontrolable de sí mismo, irresponsable hacia sus semejantes y hacia el complejo social, sin otro destino fuera de la tierra, sin otro fin que el goce de los bienes finitos, sin otra norma que la del hecho consumado y de la satisfacción indisciplinada de sus concupiscencias. El iluminismo había de devolver al hombre la luz y la felicidad que le habían despojado las tinieblas medievales. Este ideal, esbozado por los filósofos ingleses Hume, Hobbes y Locke y difundido por los sofistas franceses como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, podía expresarse en aquel compendio de principios del iluminado Weishaupt que trae el abate Barruel en sus Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. La igualdad y la libertad, dice allí, son los derechos esenciales que recibió el hombre de la naturaleza. El primer ataque a esta igualdad fue perpetrado por la propiedad. El primer ataque a la libertad fue perpetrado por las sociedades y los gobiernos. Los únicos apoyos de la propiedad y de los gobiernos son las leyes civiles y religiosas. Por tanto, para restablecer al hombre en sus derechos primitivos de igualdad y de libertad, hay que empezar por destruir toda religión, toda sociedad civil y acabar por la abolición de la propiedad. En este enunciado está contenido, es hasta ahí Barruel, ¿no? Describiendo la ideología de Weishaupt. En este enunciado está contenido no solo el liberalismo, sino también el socialismo. En realidad, la secta de los iluminados de Weishaupt no hacía sino renovar el programa iluminista de albigenses, cátaros, patarinos, búlgaros y vegardos, y aún de las antiguas sectas de maniqueos y gnósticos. Este programa, que constituye el fondo más profundo de las herejías, no logró categoría de reconocimiento en las sociedades cristianas, sino con el advenimiento del liberalismo y del socialismo que fue proclamado en la Revolución Francesa. Porque si bien en esta se afirmó expresamente el liberalismo del hombre burgués, también se cultivaron los gérmenes del socialismo. Es muy significativa la influencia de Barnave y de Babeuf en la Revolución, como lo ha demostrado Faguet, Le Socialisme en 1907. Y el mismo liberalismo, tal como fue predicado por Voltaire y Rousseau, contenía el socialismo, y el socialismo de Marx y de Lenin, por su parte, contenía el liberalismo. Porque en sustancia, una misma cosa enseñan los heresiarcas de la libertad y los de la sociedad, aunque proponen métodos diversos. Los unos quieren llegar al más perfecto y armónico orden social a través de la más ilimitada libertad, los otros pregonan que el hombre ha de llegar a la más ilimitada libertad a través de la provisional dictadura del proletariado. La doctrina católica sobre el hombre y la sociedad no puede concebirse a manera de una tercera posición que disputaría en el mismo plano con liberales y socialistas. Ella se opone de manera radical y profunda a aquel principio madre de donde arrancan el liberalismo y el socialismo. No hay dificultad en denominar la tercera posición con tal que se la caracterice con aquellos atributos que le corresponden como una posición ubicada por encima de uno y otro error, aunque conjugando lo que de verdadero uno y otro pudieran contener, a la manera que la cima de un monte, superando todos los puntos que se encuentran en el llano, en cierto modo los contiene y conjuga a todos. Hasta aquí la lectura. Fíjense que el padre Membiel se sitúa en la perspectiva que es la de este curso, ¿no? Hay una afirmación importantísima en lo que acabo de leer. No se puede presentar la doctrina católica, la verdad católica sobre la materia social y política como una tercera posición en el mismo plano del liberalismo y el socialismo. Ese sería el equívoco de la tercera posición, un equívoco radical, absoluto. Porque una posición intermedia en el mismo plano no es sino más de lo mismo. Y si a la doctrina social de la Iglesia la reducimos a eso, es un poco de liberalismo y un poco de socialismo y nada más. Y no es doctrina de la Iglesia. El comienzo que yo destaqué del pasaje que acabo de leer de Membiel nos sitúa en una perspectiva auténticamente cristiana. La distinción entre lo temporal y lo eterno, entre la felicidad precaria y siempre parcial del tiempo y la bienaventuranza
de la vida eterna. Si no partimos de allí, cualquier perspectiva política deja de ser cristiana. Él dice que tercera posición es un término que puede usarse bien, pero al mismo tiempo decir que no es una tercera posición en el mismo plano, me parece a mí que está insinuando también, y es lo que a mí me parece, ahora lo digo yo, que si bien puede entenderse en buen sentido, tiende fácilmente a entenderse en mal sentido. ¿Por qué? Porque la opción es básicamente entre dos cosas, o entre una visión inmanentista y una visión cristiana, no entre tres. Porque las otras son variantes de lo mismo, frente a lo cual y por encima de lo cual está la doctrina de la Iglesia. Por encima en todo sentido, por encima porque no es meramente pensamiento humano, y está por encima aún de la recta y sana filosofía política y moral. ¿Está claro? La doctrina de la Iglesia está por encima también de la buena y sana filosofía, porque es palabra de Dios. Pero está por encima acá mucho más, porque estos son dos variantes de un error fundamental, no de una sana filosofía. De un error fundamental que es actitud anticristiana en su raíz. Entonces no es una tercera, es lo otro, es lo opuesto, es lo radicalmente opuesto. ¿Está claro? El equívoco de la tercera posición es que fácilmente tiende a hacer aparecer la posición católica como una especie de tomar una cosa de otra, un poquito de uno y un poquito del otro, con una consecuencia negativa ulterior, y es que pareciera que la doctrina social de la Iglesia va a la saga de lo que piensan los hombres, como si fuese retardada respecto del progreso de la inteligencia humana, ¿no? Viene detrás y detrás toma de esto y toma de aquello y trata de hacer una especie de cóctel moderado, ¿no? Una especie de intermedio, o de medio virtuoso o de mezcla anodina que termina siendo un si es no es. Pero eso no puede ser jamás la doctrina social de la Iglesia, la doctrina política de la Iglesia, la doctrina jurídica y moral de la Iglesia. Esa doctrina es tan antigua como la Iglesia, primero que nada, y no es una novedad como el iluminismo, y es tan antigua en principio como Dios, porque no es más que participación de la sabiduría divina y de la ley eterna en el orden práctico. Por lo tanto, no es antigua, tiene la jerarquía suprema de la eternidad, por encima de todo tiempo y de toda circunstancia particular de los hombres. Por hoy suficiente. Gracias.